Jueves 7 de agosto del 2025, 10 y 9 de la mañana. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Checo Soria, va a iniciar esta audiencia preliminar de control de acusación en su sesión número 1, solicitada por la Primera Fiscalía Suprema en el expediente 41-2023-4, proceso seguido contra don Antonio Pau Carlino, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravada en agravio del Estado. Esta audiencia y sus correspondientes sesiones se van a grabar en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días con todos los presentes. Alejandra Cárdenas Ávila, fiscal adjunta suprema provisional de la Primera Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio en la avenida Bancay, quinta cuadra, correo electrónico alecardenas@mpfn.gov, hábil en el ejercicio de la profesión, con colegiatura 3719 del Colegio de Abogados de Arequipa. Gracias, doctora. Por la defensa de la Procuraduría. Sí, señor magistrado, señorita fiscal, defensa técnica y presentes, muy buenos días. Por parte de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, le saluda César Ventura Garamendi, con número de colegiatura 62752, Colegio de Abogados de Lima, con domicilio procesal Avenida Arequipa, 5060-5070 Miraflores, casilla electrónica 49089, correo electrónico ppdc.notificaciones@pg.gov.p, señor magistrado. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Paucar. Buenos días, señor juez supremo, señora representante del Ministerio Público, colegas de la defensa y presentes. Mi nombre es Zulma Fortunata Laurencio Boza, con domicilio procesal en el Jirón Lampa, 1139, oficina 51, quinto piso, con registro 614 del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Número de celular 962070690. Correo electrónico zlbosa22@gmail.com. Y casilla electrónica 28598. En esta oportunidad, asumiendo la defensa del acusado Antonio Pau Carlino. Doctor, voy a trabajar en defensa conjunta con mi colega que se va a personar. Gracias, doctor. Ya, acredítese la colega de la doctora Laurencio. Muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Milagros Paucar Laurencio, con colegiatura 100592 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, casilla 199977, con dirección en Jirón Lampa 1139, oficina 51, quinto piso, cercado de Lima, correo electrónico mpaucarlau@gmail.com, número de celular 920-233-888. En esta oportunidad, asumiendo la defensa conjunta con la doctora Zulma Laurencio del acusado Antonio Pau Carlino. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Por la defensa pública. Y doctor, buenos días con todos los presentes. Abogada Gabriela Serna Espina, inscrita en el Colegio de Abogados de Lima, con registro número 1542, en defensa necesaria, en apoyo de la defensora pública Geraldine Chirayana, con casilla electrónica 99911, con correo electrónico geraldine.chira.abogada@gmail.com, con celular número 912-622793. Gracias, doctor. Gracias, doctora Hernández. Se encuentra presente la defensa del señor Paucar, doctora Laurencio, con su interconsulta. Gracias por asistir a esta audiencia. Queda dispensada de continuar en el mismo. Gracias, doctor. Permiso. Hasta luego. Como resumen de los antecedentes, la Primera Fiscalía Suprema presentó un requerimiento acusatorio que corresponde a la carpeta fiscal 7-2022. Se recibió en este Juzgado Supremo el 19 de junio del 25, en los cuales acusa al señor Antonio Pau Carlino como autor del delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias agravado, ilícito previsto en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal. Se corrió traslado por este juzgado mediante resolución 1 del 27 de junio del presente año a todos los sujetos procesales por el plazo de 10 días, conforme al artículo 350, numeral 1 del Código Procesal Penal. Se notificó a la casilla de la defensa del señor Paucar
así como la Procuraduría Pública Especializada. Conforme a esta notificación, las partes, por parte del representante de la Procuraduría, se recibió un escrito el 11 de julio del 25 respecto de su pretensión civil en la suma de 70.000 soles a favor del Estado. La defensa del acusado Pau Carlino presentó un escrito el 14 de julio del 25, mediante el cual absolvió la acusación, solicitando se declare fundado el sobreseimiento planteado, archivándose la presente causa penal, adjuntando anexos, así como formuló observaciones formales y también ofreció pruebas. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento. Así, doctora Cárdenas, tal como han presentado en su requerimiento acusatorio que vamos a escuchar en este momento. Gracias, señor. Ya. Doctora Laurencio, ustedes han formulado observaciones formales, ¿no? Así es, doctor. Hemos formulado. Un sobreseimiento. Estamos pidiendo que se devuelva al fiscal para que emita con... Correcto, eso es respecto a las observaciones formales, que ahora vamos a escuchar la acusación. Escucharemos las observaciones formales, resolveré en la próxima sesión y depende de lo que suceda vamos a continuar, ¿no? Y también la defensa de la Procuraduría se constituyó en actor civil, ¿verdad? Así es, doctor, estamos debidamente... Y ha formulado su pretensión civil. Correcto. Correcto. Entonces, el día de hoy vamos a avanzar escuchando el requerimiento fiscal, la pretensión de la Procuraduría y luego las observaciones formales de la defensa. ¿Correcto? A ver hasta dónde llegamos. Adelante, doctora Cárdenas. ¿Cuánto tiempo necesita, doctora? Si me permiten, será unos 25 minutos, salvo que consideren necesario que lea todos los elementos de convicción que sí son abundantes. Ya. Respecto a los elementos de convicción, de repente si se pueden empaquetar en testigos, tantos testigos que van a declarar en tal sentido, tantos, de repente a lo mejor tienen documentos que son los documentos oficiales, me imagino el nombramiento de juez de la persona involucrada, y pericias, si hay pericias, ¿no? Si los empaquetan, los hacemos más breve porque ya tanto la defensa como el que habla hemos hecho una revisión y los estamos empaquetando, ¿no? Para que sean mejor reproducidos. ¿De acuerdo, doctora? Sí, de acuerdo, doctor. Ok, comencemos entonces. Gracias. La pretensión del Ministerio Público el día de hoy es formular acusación contra Antonio Pau Carlino en su actuación como juez superior titular, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Pasco, en calidad de autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal en agravio del Estado. Los datos de identificación del señor acusado se encuentran establecidos por escrito y los antecedentes procesales que conllevan a este requerimiento acusatorio son básicamente que contamos el 24/8 del 2023 con la disposición 4 del 2023, mediante la cual se ordenó formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Antonio Pau Carlino en esta actuación de juez superior titular, previa autorización otorgada el 7 de julio del 2023 por la entonces fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas. Posteriormente, el 25 de abril de 2024, se dio por concluida la investigación y por ello es de que se ha formulado el requerimiento correspondiente. Los hechos objeto de acusación básicamente se resumen, aparte de que están imbricados en una organización criminal y su desenvolvimiento, como es los cuellos blancos del puerto, en la cual pues precisamente la finalidad de esta organización criminal era copar la Corte Superior de Justicia del Callao de jueces que pudieran servir a los intereses de la misma. En este marco general y en este contexto, los hechos concomitantes son los siguientes. El 16 de noviembre del 2017, el acusado Antonio Pau Carlino, vinculado al número telefónico 998021-1169, y la servidora judicial Melissa Liz Martínez Tarazona, vinculada al teléfono 971687-291, que era servidora de la Corte Superior de Justicia de Pasco, mantuvieron 8 comunicaciones telefónicas conforme se advierte el oficio 352-2022,
MP del equipo especial Cuellos Blancos, firmado por la fiscal Magali Elizabeth Quiroz Caballero. De estas comunicaciones, 5 ocurrieron entre las 3:26 a.m. y las 4:38 a.m. de la madrugada. Conforme al reporte de llamadas, por la ubicación geográfica se advierte que Melissa Liz Martínez Tarazona en ese momento se encontraba en Independencia y luego en el Callao, Lima. Y las otras 3 comunicaciones se realizaron entre las 16:07 y 16:23 p.m. cuando la servidora judicial Melissa Liz Martínez Tarazona ya se encontraba en el distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca. De las llamadas entrantes o salientes el 16 de noviembre del 2017, se registra que el reporte respecto al teléfono que usaba Melissa Liz Martínez Tarazona se encontraba en las inmediaciones del Jirón San Martín y el Jirón Amalia Puga, que estaban ubicadas en el distrito, provincia y departamento de Cajamarca, lugares ya aledaños a la Plaza de Armas de Cajamarca. A las 16:23 de la tarde, Melissa Liz Martínez Tarazona recibe la llamada de Antonio Pau Carlino, conforme se advierte también del informe antes referido, y horas después de esa llamada, Melissa Liz Martínez Tarazona y Antonio Pau Carlino coincidieron en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Cajamarca alrededor de las 19 horas, lugar donde sostuvieron un encuentro directo en marco de un evento institucional del Poder Judicial, un congreso que se había organizado en dicha ciudad. Estos extremos de conversaciones y reuniones han sido reconocidos por los antes mencionados, indicando que se encontraron en las cercanías de la Plaza de Armas a partir de las 7 p.m. aproximadamente. En este encuentro, tanto Melissa Liz Martínez Tarazona como Antonio Pau Carlino han referido en sus respectivas actas de declaración que concurrieron también a cenar a un restaurante que se encontraba a 20 minutos de la Plaza de Armas de Cajamarca. Es en ese lugar, fecha y lugar de comisión de los hechos, que se reúnen con Walter Benigno Ríos Montalvo, es presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, para que el señor Antonio Pau Carlino ejerza las influencias reales que tenía sobre el presidente de la Corte Superior del Callao, para pedirle, como acto de su función como presidente, que contrate o que ubique una plaza para la señorita Melissa Liz Martínez Tarazona en la Corte Superior de Justicia del Callao, ya sea como juez o de otra forma, dada su experiencia que tenía en el nuevo Código Procesal Penal. Esto está acreditado no solo con la declaración de Walter Benigno Ríos Montalvo del 16 de noviembre del 2021, que reconoce la reunión y reconoce que Antonio Pau Carlino le pidió el traslado de la señorita Melissa Liz Martínez Tarazona a alguna corte de Lima. Posteriormente, Walter Benigno Ríos Montalvo coincide con lo que declaran los demás de este encuentro entre las 3 personas y señala que luego se fueron a cenar con algunos presidentes de distintas cortes a las afueras de la ciudad de Cajamarca. Al respecto, Melissa Liz Martínez Tarazona también ha reconocido que conoció en ese lugar por primera vez a Walter Benigno Ríos Montalvo y que intercambiaron sus números de teléfono. En lo mencionado, entonces, está acreditado de que hubo esta conversación en la que se ejerció influencias para un determinado traslado de la señorita Melissa Liz Martínez Tarazona, servidora de la Corte Superior de Justicia de Pasco. En consecuencia, es por eso que se infiere que en ese momento fue el momento de la comisión delictiva de los hechos que se atribuyen. Asimismo, debemos reconocer que hay luego conversaciones telefónicas entre Melissa Liz Martínez Tarazona y Walter Benigno Ríos Montalvo al número telefónico 9916965408. Precisamente en esta conversación, que ya es interceptada, se tiene la evidencia de que ella le hace acordar de su encuentro en Cajamarca y de su traslado.
Y el señor Walter Benigno Ríos Montalvo le promete que su número se lo daría la jefa de personal de la Corte Superior de Justicia del Callao, Fiorella Rojas Vargas, persona de su absoluta confianza, para que se produzca este hecho por el cual se había intercedido por el señor Paucar. Por ejemplo, en este registro de comunicación se tiene que el señor Walter Benigno Ríos Montalvo le dice, ya Melissa, sí me acuerdo de ti, nos conocimos en Cajamarca, y ella le dice, le quería hacer una consulta sobre ese tema que estábamos viendo, y ella le agrega también, Melissa, de mi traslado. Es así que el 5 de marzo del 2018 ya se produce una comunicación telefónica entre John Robert Misha Mancilla, persona de confianza, servidor de la Corte Superior de Justicia de Callao, y de extrema confianza del señor Walter Ríos, quien llama también nuevamente a la señorita Melissa y le dice que está llamando de parte de Walter Ríos por su encargo. Y la señorita Melissa le dice, a ver, le comento, lo que pasa es que yo había hablado con el doctor respecto a si hubiera una plaza vacante en la Corte del Callao. Con todo esto ya tenemos claro que el objeto de intercambio de influencia era esta plaza en la Corte del Callao. Posteriormente, continúan las comunicaciones entre Melissa Liz Martínez Tarazona, John Robert Misha Mancilla, y tenemos que la comunicación número 20, donde Walter Benigno Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, al enterarse que Melissa Liz Martínez Tarazona se habría contactado ya con Misha Mancilla, le vuelve a decir por teléfono a Misha, contáctala con Fiorella, ¿ya? Aunado a ello, el 12 de marzo del 2018 se produce una comunicación telefónica en la cual Walter Ríos Montalvo le dice a la jefa de personal de la Corte Superior de Justicia del Callao lo siguiente, Fiorella, te comenté de una doctora de Cerro de Pasco, ella es limeña, pero tú sabes, como todo el mundo, por necesidad de trabajo, se fue a trabajar a Cerro de Pasco, tiene recomendación de su presidente. Esta afirmación corrobora la hipótesis fiscal de que fue el presidente quien influyó sobre el presidente del Callao para que se la contrate. Y claramente lo afirma así Walter Ríos cuando dice, el presidente me ha hablado maravillas de esta chica. La conocí en Cajamarca, en un viaje que fue con el presidente. ¿Qué posibilidades haya que pueda venir acá? Fiorella Rojas Vargas, la jefa de personal, le contesta de que podría pedir una licencia sin goce de haber para que se acomode en la Corte del Callao, y luego el propio Walter Benigno Ríos Montalvo le señala en esta comunicación del 17 de abril de 2024, mira, ella es limeña, pero se fue a trabajar a Cerro de Pasco y tiene la recomendación de su presidente. Ella tiene los requisitos para juez. Yo quiero ayudarla. Pobrecita. Esa es la expresión de Walter Benigno Ríos Montalvo. Y le dice, ya mira, ahorita ya dejó su currículum en presidencia, yo te lo voy a mandar, le voy a decir a Natalia que te lo envíe con alguien, yo te voy a dar su teléfono de ella, es un acto humano, el presidente me ha hablado maravillas, esta chica vuelve a repetir. Entonces es así de que finalmente la señorita Melissa conversa con John Robert Misha Mancilla el 12 de marzo del 2018 y cuando este le dice que tendría que pedir una licencia sin goce de haber, la señorita Melissa le dice, voy a hablar con el presidente, refiriéndose al presidente Cerro de Pasco, y le dice, el presidente también es de mi confianza acá. Sí, es mi pata, yo hablo con él y sí me da la licencia. Y efectivamente se ha acreditado también que el señor Paucar da la licencia, es la única licencia que da y la única autorización de traslado que da en su gestión respecto a la señorita Melissa Martínez Tarazona. Y finalmente, mediante el registro número 385-2018 del 20 de marzo del 2018, Antonio Paucar Lina, en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia de Pasco, dejó sin efecto el registro 360-2018 que concedió licencia sin goce de haber por 6 meses a la servidora Melissa Liz Martínez Tarazona y le solicita y autoriza su destaque temporal de la mencionada servidora judicial para que se desempeñe como juez supernumeraria. Ambos también en sus declaraciones han reconocido que este ha sido el trámite que se dio después de esta conversación
en Cajamarca con ocasión del Congreso de Jueces que se realizó en esta ciudad. Y es relevante señalar de que a Antonio Pau Carlino le hizo prometer a Melissa Liz Martínez Tarazona que para que pueda ingresar a la Corte del Callao tenía que servir a la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, tal y conforme se advierte de los registros de comunicación que también se han interceptado después entre John Robert Misha Mancilla y Melissa Liz Martínez Tarazona. Este registro de comunicación sostenido el 8 de mayo del 2018 a las 17:11:40 le indica lo siguiente, John a Melissa: ya hablé hoy día a calzón quitado con él, ya doctor, estamos haciendo. Y Melissa, sí, Melissa me dice, no hay problema, Melissa, ponle la lista. Melissa, la doctora se va también como juez, ya doctor, ya hermano. A lo que Melissa Martínez le dice, ¿a cuántos han seleccionado? Respondiendo John Misha, nos faltan 2. El jefe me ha dicho, ¿tu confianza? Y le dice, sí. Estamos preocupados por poner gente de nosotros, y aclara John Robert Misha Mancilla a Melissa, que reúna los requisitos para ganar las elecciones en diciembre, para que gane un amigo y permanezcan ustedes en el nuevo código. Si gana un amigo, vas a seguir ahí, claro, vas a seguir por 2 años. Ahí entonces no creas que eso se gana de la noche a la mañana. Por eso estamos aquí. Este es el registro de comunicación número 10 del 8 de mayo del 2018. Y luego el 14 de mayo del 2018, nuevamente conversando Gianfranco Martín Paredes Sánchez con John Robert Misha Mancilla, que son integrantes de la organización Cuellos Blancos, como ya se ha postulado en otros requerimientos y documentos de la Fiscalía, hablando precisamente de Melissa Liz Martínez y de esta promesa que habría hecho de servir a los fines que le diera el señor Walter Ríos. Gianfranco Paredes le dice a Misha, ella es amiga del presidente de Cerro de Pasco. Cuando él ha ido a Cerro de Pasco y el de Cerro de Pasco se le ha recomendado para que asuma nuevo código. Entonces, señor juez supremo, cabe reiterar que esta designación de la señorita Melissa se llevó a cabo mediante resolución administrativa número 369/2018, el 25 de mayo del 2018, emitida por Walter Benigno Ríos Montalvo en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en la cual nombra a Melissa Liz Martínez Tarazona como jueza supernumeraria del 5º Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente a partir del 1 de junio del 2018 y hasta que se dicte disposición en contrario. Justamente el 28 de junio del 2018, cuando asume otro juez superior la presidencia, como es el señor Daniel Peirano Sánchez, esa designación es dada por finalizada, lo que denota nuevamente como un elemento de convicción indiciario posterior de que únicamente estaba como jueza para servir a los intereses de Walter Benigno Ríos Montalvo y con ello de los Cuellos Blancos del Puerto. La tipificación de estos hechos, como es evidente ante una persona en calidad de funcionario que habla ante el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao para beneficiar a un tercero ejerciendo sus influencias reales, es lo previsto en el artículo 400 del Código Penal, segundo párrafo. Los elementos de convicción más importantes, vamos a destacar estos, son las actas de declaración de Walter Benigno Ríos Montalvo, que reconoce todos estos hechos y además indica claramente que la ventaja que se iba a recibir es de que esta señorita sirva pues efectivamente a los fines de la organización. La resolución administrativa 95/2017, firmada por Duberly Apolinar Rodríguez Tineo, presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, corregida con diferentes correlativos que acredita la realización de este evento en Cajamarca, el 6º Encuentro Nacional de los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia y Responsables Distritales, que hace ver pues que efectivamente hubo la oportunidad para que Walter Benigno Ríos Montalvo se reúna con Antonio Pau Carlino y interceda, influencie sobre él para el contrato de Melissa Liz Martínez Tarazona. Los oficios, que también son documentales, que dan cuenta de las comunicaciones interceptadas, el acta propiamente de las declaraciones
de ambos investigados, que reconocen las circunstancias, forma, tiempo y lugar en que se produjo esta reunión. El informe 75-2019 de la DIVIAC, firmado por Jorge Rodríguez Menacho, que permite acreditar a quienes les pertenecían los números de las conversaciones interceptadas. Las testimoniales de, en este caso, Melissa Liz Martínez Tarazona, que no está imputada en este proceso, sino estuvo procesada en la Fiscalía y Superior correspondiente, en la Resolución Administrativa 61-2014, emitida por Antonio Pau Carlino, que permite acreditar que Melissa Liz Martínez Tarazona conformaba el equipo de trabajo encargado del programa Justicia en tu Comunidad como coordinadora de proyección educativa y social, que acredita el vínculo laboral preexistente, y además el acta de extracción de información del levantamiento del secreto de las comunicaciones del 22 de febrero del 2022, que permite acreditar que Melissa Liz Martínez Tarazona, a fin de agilizar su destaque, se comunicó telefónicamente con Antonio Pau Carlino, presidente de la Corte Superior de Justicia de Pasco, así como acredita que Melissa Liz Martínez Tarazona, luego de presentar su solicitud de licencia, se comunicó telefónicamente también con Tania Sonia Castro Vargas, responsable de la Oficina Personal de la Corte Superior de Justicia de Pasco. El informe 311-2018, emitido por Ivette Rosario Vera Guzmán, que acredita también la autorización del destaque, y diferentes oficios que acreditan todo este trámite administrativo para el traslado como jueza supernumeraria a la Corte Superior de Justicia del Callao. Especialmente también debemos destacar el registro de comunicación número 10 del 8 de mayo del 2018 a las 7:11:40 entre los interlocutores John y Melissa Martínez, donde hablan de que tenía que ser gente del señor Walter Ríos la que ingrese a copar la Corte Superior de Justicia del Callao, y el acta de declaración testimonial de John Robert Misha Mancilla. La pena que se solicita y las consecuencias accesorias son las siguientes. En atención al delito de tráfico de influencias imputado como autor Antonio Pau Carlino, se le solicita una pena privativa de la libertad de... A ver, un minutito. Préstame el requerimiento. Ya. En el requerimiento escrito se ha realizado la correspondiente identificación de la pena básica 5 años y 4 meses. y se ha señalado de que debe ubicarse en el tercio intermedio de 5 años y 4 meses, el extremo inferior. Asimismo, también se ha considerado las circunstancias atenuantes, y en cuanto a que concurre solo una circunstancia de atenuación prevista en el inciso 1, literal A del artículo 46, que es la carencia de antecedentes penales, y una pena de multa en la cual también se ha hecho el correspondiente establecimiento de los tercios, y se ha señalado que finalmente corresponde 486 días multas, el cual asciende a 99.892.44. Una inhabilitación también, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 38 del Código Penal, correspondiente al tercio inferior de 5 a 10 años, y el tercio intermedio de 10 a 15 años, y el tercio superior de 15 a 20 años, teniendo en cuenta que el acusado cuenta con circunstancias que se han valorado también para la determinación de la pena, que debería ser de 10 años. En cuanto al monto de la reparación civil, esto va a ser ya debidamente justificado por el actor civil
que se ha apersonado a proceso. Paso a la relación de medios de prueba, doctor, o eso va a ser después de ver lo formal. Por lo general, haga solamente un resumen general de los elementos, están como medios de prueba, elementos de convicción, qué testigos son, qué van a declarar, en líneas generales, empaquetadito, para que luego ya, conforme se va avanzando en los medios de prueba, ahí se especifica cuál es la utilidad, pertinencia, ¿de acuerdo? Ya. En los medios de prueba que se han ofrecido son tanto personales como documentales, y debo indicar que los medios de prueba finalmente son los siguientes. Ya. Tenemos prueba testimonial: Melissa Liz Martínez Tarazona, Walter Benigno Ríos Montalvo, John Robert Micha Mancilla, Wilder Cosme Malqui Rivera, Fiorella Giovanna Rojas Vargas. Como elementos documentales son las declaraciones previas del imputado, que serán leídas en caso que él no decida declarar en juicio, el informe de los números de teléfono que pertenecía a Antonio Pau Carlino, el informe de la DIVIAC también, que señala los números pertenecientes a los acusados, al acusado y a la señorita Melissa Liz Martínez Tarazona, el acta de declaración testimonial también por escrito de John Robert Micha Mancilla, en caso de que se evidencie contradicción alguna, el informe 255-2019 de la DIVIAC, que contiene la titularidad del teléfono de Fiorella Giovanna Rojas Vargas y de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, con quienes conversaban, las actas de declaración del señor Walter Benigno Ríos Montalvo, también para fines de que se no declare si es que se negara a declarar como testigo, la resolución administrativa que emite Antonio Pau Carlino sobre licencia sin goce de haber y el posterior traslado. En total son 5 resoluciones administrativas que acreditan que el señor Antonio Pau Carlino favorecía pues este traslado de la señorita Melissa. La resolución administrativa 95-2017 del presidente de la Corte Suprema, que generó este Congreso, con las posteriores resoluciones que acreditan también la realización de este evento. Y respecto a las circunstancias concomitantes, se han ofrecido nuevamente los diversos oficios que contienen la interceptación de las comunicaciones, el acta de declaración testimonial de Melissa Liz Martínez Tarazona, como indiqué que en este caso tiene la condición de testigo, el acta de declaración de John Robert Micha Mancilla, de Melissa Liz Martínez Tarazona, una ampliación, los audios interceptados, los registros de comunicación, la verificación de la transcripción relevante de estos audios, el formulario único de trámites administrativos que hizo la señorita Melissa Liz Martínez Tarazona, el acta de extracción de información del levantamiento del secreto de las comunicaciones y los oficios de la Corte Superior de Justicia de Pasco, que dan cuenta del traslado de la señorita firmados por Tania Sonia Castro Vargas, del traslado de la señorita Melissa Martínez Tarazona. También tenemos el acta de declaración testimonial de Wilder Cosme Malqui Rivera, secretario general del Sindicato de Trabajadores, el acta de declaración de Antonio Pau Carlino, las resoluciones administrativas y diferentes registros de comunicación que ya he ido mencionando al momento de describir los hechos. Finalmente, la resolución administrativa de presidencia número 369-2018, que designa a Melissa Liz Martínez Tarazona como jueza supernumeraria del 5º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, y el informe 311-2018, que acredita que Melissa Liz Martínez Tarazona fue trasladada a la Corte Superior de Justicia del Callao, logrando ser destacada desde la Corte de Pasco, y la resolución de presidencia 495, que la cesa en sus funciones cuando ya es
otro presidente el que asume el liderazgo en la Corte Superior de Justicia del Callao. Las medidas de coerción procesal es que se tiene hasta el momento es que el señor Antonio Pau Carlino está con comparecencia simple, dado la pena que se ha solicitado. La identificación de las partes procesales se ha consignado también y se han acompañado los medios que se han ofrecido a su juzgado para que pase al respectivo auto de juicio. Eso es todo, señor juez supremo. Gracias, doctora. Defensa de la Procuraduría. Sí, señor magistrado, con su venia procedemos a oralizar nuestra pretensión civil. Tiene 15 minutos, doctor, ¿ya? Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, habiendo ya escuchado requerimiento acusatorio por parte del Ministerio Público, referente ya concordante con el artículo 350 del Código Procesal Penal, procedemos a señalar nuestra pretensión civil. Estamos debidamente constituidos a través de la resolución número 3 de fecha 22 de mayo de 2024. Referencia al daño civil causado y la reparación civil solicitada, señor magistrado, esta Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción concuerda con los términos fácticos esbozados por el Ministerio Público en su requerimiento de acusación, por cuanto los elementos de convicción recabados en el transcurso de la investigación preparatoria vinculan directamente al acusado Antonio Pau Carlino con la comisión del delito. Asimismo, señor magistrado, acreditan las circunstancias de los hechos atribuidos, así como la transgresión del bien jurídico protegido en el delito contra la administración pública. En el extremo, señor magistrado, de una responsabilidad civil, se discute en un proceso penal, no viene a ser otro tema que no constituye una figura distinta a la responsabilidad civil extracontractual. Es decir, el establecimiento de una reparación civil debe sostenerse en los elementos que configuran dicha materia. En este caso, señor magistrado, vamos a proceder a establecer o señalar los elementos que conforman la responsabilidad civil. Vale decir, el hecho causante del daño, el daño propiamente dicho, la relación de causalidad y el factor de atribución. En primer lugar, señor magistrado, la conducta humana que contraviene el orden jurídico y constituye a su vez un delito es un hecho antijurídico en base ya a la narración desarrollada por el Ministerio Público. En ese sentido, podemos rescatar, señor magistrado, que en el presente caso se imputa al acusado Antonio Pau Carlino en su actuación como juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Pasco, habría invocado tener influencias reales ante la ex servidora judicial Melissa Liz Martínez Tarazona, ofreciéndole interceder ante el entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo, para que apoyen su destaque desde la Corte Superior de Pasco a la Corte Superior de Justicia del Callao. Y posteriormente, señor magistrado, sea designado como juez supernumeraria en la mencionada Corte Superior. En referencia al daño causado, señor magistrado, viene a ser el resultado dañino de aquellos comportamientos antinormativos realizados por funcionarios o particulares interesados. El daño se va a determinar principalmente mediante el juicio de comparación respecto de cómo debió funcionar la administración y sin la ilegítima intervención de sus gestores o de particulares. En el presente caso, señor magistrado, debemos señalar que la transgresión al bien jurídico protegido genéricamente en los delitos de corrupción de funcionarios, materia de acusación, es el normal desarrollo o correcto funcionamiento de la administración pública. En este sentido, señor magistrado, causando consecuencias negativas, viéndose seriamente afectado la institucionalidad, vale decir, la imagen institucional. Respecto a la conducta en violación de las obligaciones inherentes al cargo, tal como ya lo ha referido la representante del Ministerio Público, el actual ilícito del acusado Antonio Pau Carlino tuvo como resultado que servidores públicos de la Corte Superior de Justicia del Callao realicen actos evidentes transgresiones de sus deberes y obligaciones previstas en la normatividad. Ello en el desarrollo de sus funciones al interior de la administración pública de la Corte Superior de Justicia del Callao.
Asimismo, señor magistrado, concordante con la ley 27.815 del Código de Ética de la Función Pública, la cual resalta, ¿no?, los principios de probidad e imparcialidad. En este caso, el principio de probidad debe tenerse en cuenta el actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal. La imparcialidad, señor magistrado, en este caso, viene a ser el desarrollo de las funciones demostrando independencia a su vinculación con personas ajenas. Todo ello, señor magistrado, en aras de un beneficio tanto de la entidad misma como de la sociedad. En base a estos argumentos, señor magistrado, podemos precisar que nos encontramos ante la existencia de un daño extrapatrimonial, circunscrito en la lesión y derechos o legítimos intereses existenciales no patrimoniales. Por tanto, de las personas naturales como de las personas jurídicas se afecta conforme reflejo a la imagen institucional frente a sus funcionarios y servidores públicos y a la sociedad. Señor magistrado, para poder cuantificar nuestro daño extrapatrimonial, vamos a recurrir, ¿no?, ya a lo establecido en la casación 189/2019 Lima Norte, en la cual establece determinados criterios para poder establecer y cuantificar nuestro daño extrapatrimonial. Como primer criterio, señor magistrado, tenemos el criterio objetivo, la cual va a comprender la gravedad del ilícito cometido en la modalidad, en la eventualidad de su realización y medida de la ventaja. En este caso, señor magistrado, los hechos fueron cometidos por el acusado Antonio Paucar Lino en calidad de autor del delito de tráfico de influencias agravado, quien en su condición de expresidente de la Corte Superior de Pasco habría invocado tener influencias reales ante la ex servidora judicial Melissa Liz Martínez Tarazona, ofreciéndole interceder ante el magistrado Walter Benigno Rivas Montalvo para que apoyen su destaque en la Corte Superior de Justicia del Callao. Con este señor magistrado, en respecto ya a la ventaja obtenida, se tiene en cuenta que el destaque de la Corte Superior de Justicia de Pasco hacia la Corte Superior de Justicia del Callao vendría a ser en mérito al criterio y funcionalidad de la organización criminal liderada por Walter Ríos. En este caso, señor magistrado, verse beneficiados, ¿no?, ya en resoluciones que puedan ser destinados dentro del despacho judicial. En relación al criterio subjetivo, se debe tener en cuenta el estatus jurídico que ostenta el acusado, ¿no? En tanto que se puede advertir que el acusado Antonio Paucar Lino tenía la calidad de autor del delito, la calidad de expresidente de la Corte Superior de Justicia de Pasco, habría influenciado o tener influencia sobre funcionarios de alto nivel de la Corte Superior de Justicia del Callao para poder beneficiar en el destaque de la señora Melissa Liz Martínez Tarazona. En cuanto al criterio social, señor magistrado, se debe tener en consideración el daño a la institucionalidad de la persona jurídica, entiéndase la capacidad exponencial del ente, relevancia de las funciones desenvueltas, el impacto ocasionado al público del ilícito. En ese extremo, señor magistrado, debemos precisar, ¿no?, que los hechos denominados cuellos blancos del puerto, se tuvo conocimiento a raíz de los denominados audios de la vergüenza, en la cual se dio a conocer la organización criminal denominada los cuellos blancos del puerto, en la cual estaba integrada, entre otros, por el juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo, hombre clave de la red de corrupción. En este marco, señor magistrado, tanto de los actos ilícitos objeto de materia de acusación, y luego ya de precisar estos criterios objetivos, subjetivos y sociales, podemos determinar el daño extrapatrimonial causado al Estado. En el presente hecho, se determina que el grado de afectación a la entidad se encuentra dentro de un nivel de alta gravedad por los actos ilícitos desplegados por el acusado y que han causado un impacto negativo el conocimiento de las direcciones judiciales, en este caso de la Corte Superior de Justicia del Callao. En relación al siguiente elemento que viene a ser el nexo causal,
Se postula, señor magistrado, que el imputado, si no hubiera invocado tener influencias reales sobre funcionarios públicos de alto nivel para contravención de sus obligaciones inherentes a su cargo, realice decisiones judiciales y administrativas, no se hubiera transgredido el correcto funcionamiento de la administración pública y designación de alguna manera de la señorita Liz, si me permiten, de la señorita Melissa Liz Martínez Tarazona como jueza supernumeraria del Callao. En este caso, señor magistrado, no se hubiera vulnerado o afectado, ¿no?, los delitos los principios de probidad e imparcialidad dentro de la administración pública. Como último elemento, señor magistrado, el factor de atribución, se debe tener en cuenta que es la capacidad de imputar la realización del hecho generador de daño a determinadas personas, con lo cual la idea de atribuir conocimiento respecto a la realización de conductas antinormativas y además con la capacidad de plena de advertir de los resultados de la misma. En base a esta condición, señor magistrado, podemos advertir, ¿no?, que el acusado Antonio Pau Carlina tenía la condición de presidente de la Corte Superior de Justicia de Pasco, en la cual le habilita las condiciones y actos ilícitos que estaba realizando. En ese sentido, señor magistrado, podemos verificar que la conducta desplegada por el acusado tenía pleno conocimiento y que esta era contraria a ley. Esto es con un carácter doloso, el mismo que se manifiesta de su actuar. En base a estos argumentos, señor magistrado, y ya en lo precisado en el artículo 1332 del Código Civil, planteamos como pretensión civil en contra del acusado Antonio Pau Carlina por el delito de tráfico de influencias, el monto de 70.000 nuevos soles, el cual deberá ser reconocido ya, impuesto en el desarrollo ya de la culminación del juicio oral, como concepto de reparación civil a favor del Estado. He concluido, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctora Laurencio, tiene el uso de la palabra. Vamos a escuchar sus observaciones. Doctor, como estamos en defensa conjunta, mi colega va a hacer la sustentación de la observación de la acusación, doctor. La doctora Pauca. Correcto. Adelante, doctora. Tiene 12 minutos. Muchas gracias, doctor. Disculpe, doctor, si me permite poder compartir la pantalla para poder mostrar unas diapositivas. Ya, en ese momento. Muchas gracias. ¿Puede presentarla, doctor? Sí, un momentito, por favor, discúlpeme. No se preocupe. Ya, doctor. Ya, doctora, sí se ve. Sí se está viendo la presentación. Adelante. Ya. Muy buenas tardes. Muy buenos días, perdón, disculpe. En esta oportunidad cumplo con absolver el requerimiento de acusación fiscal
presentada por el Ministerio Público, debido a que se considera ilegítimo y arbitrario, toda vez que pese a la inexistencia de elementos de convicción del delito, el fiscal formula acusación contra mi patrocinado por el delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravada. Nuestra petición se basa en 4 principales elementos. En primer lugar, estipula observaciones a la acusación por defectos formales y hechos no probados, lo cual voy a poder descifrarlos a continuación. En primer lugar, una de las observaciones que esta parte evidencia es la ausencia de prueba directa y concreta del objeto corrupto. Esto lo basamos en los siguientes argumentos. La acusación fiscal sostiene que Antonio Pau Carlino hizo prometer servir a la organización criminal Los Cuellos del Blanco del Puerto. Sin embargo, ninguna transcripción de las comunicaciones telefónicas ni las declaraciones testimoniales aportadas por el Ministerio Público contiene la formulación explícita de tal promesa ni la aceptación en el momento clave y la supuesta consumación del delito. Esto es, como lo manifestó la fiscal, el 16 de noviembre del 2017. Las pruebas proporcionadas por el Ministerio Público son conversaciones posteriores de terceras personas que ninguna incluye a mi patrocinado, entre John Robert Misha con Melissa Liz Martínez Tarazona, donde menciona la intención del expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao de poner gente de nosotros para ganar elecciones. Esta narrativa del Ministerio Público construye una supuesta promesa a partir de inferencias y conversaciones posteriores de terceros, ajenas al momento y la acción imputada directamente a mi patrocinado. Este es un salto lógico inadmisible en el ámbito del derecho penal, donde la responsabilidad debe ser probada y no inferida. Adicionalmente, el Ministerio Público hace caso omiso a 2 casos, especialmente uno de ellos, el caso fiscal 19-2019. ¿Sobre qué es base este caso? Que es el archivo de la investigación seguida contra Melissa Martínez Tarazona por crimen organizado y corrupción de funcionarios Cuellos Blancos del Puerto. En esta investigación, la ex trabajadora Melissa Martínez Tarazona fue investigada por crimen organizado en la cual no existieron elementos de convicción y declararon su archivo. Consecuentemente, fue consentido dicha disposición. Adicionalmente a ello, el Ministerio Público no presenta entre los medios probatorios el caso fiscal 48-2022, en el cual no formaliza ni continúa con la investigación contra Melissa Martínez Tarazona por el delito de tráfico de influencias. Y de igual forma el caso 19-2019 como lo he presentado. En este caso de la carpeta fiscal 48-2022, como podemos apreciar en la pantalla, en el considerando 40, ¿qué estipula el Ministerio Público? Cuyas medios probatorios también son recabados dentro de este proceso de investigación, al igual que el caso 19-2019, señala que pese a que la trabajadora Melissa Martínez Tarazona haya sido destacada como secretaria judicial y posteriormente designada como jueza supernumeraria, no se ha evidenciado que durante el periodo que desempeñó como servidora pública ni como magistrada haya favorecido en algún proceso a su cargo a algún miembro de la organización criminal, no evidenciando el cumplimiento de alguna promesa en ese sentido, que señala esta disposición que no existió la supuesta promesa del objeto corruptor que se imputa. Al no existir promesa en la investigada Melissa Martínez Tarazona, está evidenciando que no hay promesa tampoco para mi patrocinado Antonio Pau Carlino. Estas disposiciones fueron declaradas consentidas de igual forma. Es más, estas disposiciones se encuentran en la carpeta fiscal, pero que el Ministerio Público no ha adjuntado ni señalado ningún argumento al respecto, pero sí coloca medios probatorios que se pudieron observar dentro de estas carpetas fiscales. Además, he adjuntado estas presentes disposiciones en la presente resolución. Además,
Resulta paradójico que se impute como autor del delito de tráfico de organización de influencias basado en una promesa a la trabajadora Melissa Martínez Tarazona de servir a una organización criminal, cuando la propia investigada, vuelvo a reiterar, por tráfico de influencias y organización criminal fue archivada, por no encontrar fundados elementos y no haber consumado el delito. Si no existe un objeto corruptor probado para la supuesta beneficiaria, no puede existir un supuesto objeto corruptor para el imputado. Melissa Martínez Tarazona, en su propia declaración, indicó que su deseo de traslado respondería a motivos familiares, académicos y por salud. Asimismo, de la acusación del Ministerio Público, señala que fue ella quien instigó para solicitar un traslado por motivos familiares y académicos. Estos son motivos legítimos para solicitar un traslado laboral. No obstante, el Ministerio Público no desvirtúa estas razones personales, sino que las ignora. ¿Por qué? Porque quiere forzar una conexión con fines ilícitos. Se ha señalado de igual forma las calificaciones profesionales de la ex trabajadora Melissa Martínez Tarazona. De las investigaciones realizadas, se ha señalado que dicha experiencia de la trabajadora en el nuevo Código Procesal Penal, lo cual es mencionado por el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Esto no traduce automáticamente en un acto de corrupción ligado a una organización criminal. Es así que la interpretación del Ministerio Público sobre la supuesta promesa vulnera el principio de presunción de inocencia de mi patrocinado. Como segunda observación, se plantea la indebida interpretación de las influencias reales y el vínculo de confianza. No existe grado de cercanía con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. La relación entre Antonio Pau Carlino y Walter Benigno Ríos Montalvo era profesional y ocasional, limitada ¿a qué? A coincidencias en cursos de la Academia de la Magistratura y reuniones de Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por el cargo que ocupaba. No solo eran reuniones de Walter Ríos Montalvo y Antonio Pau Carlino, eran reuniones con todos los presidentes del país. El propio Walter Ríos afirmó que eran amigos, pero no frecuentábamos, y que se habían visto 5 o 6 veces entre 2004 y 2018. Yo consulto, en 14 años, una relación de influencias reales por haberse visto 5 a 6 veces, esto no cumple con el estándar de cierto grado de cercanía que implique poder sobre la voluntad para configurar un tráfico de influencias. En cuanto al vínculo laboral con Melissa Martínez Tarazona, las declaraciones de mi patrocinado y de la misma ex trabajadora Melissa Martínez Tarazona contradicen un vínculo de confianza con fines corruptores. Antonio Pau Carlino declaró que su relación con ella es meramente laboral, más no amical, y tampoco enemistad. Melissa Martínez Tarazona, de igual forma, afirmó que no le une ningún vínculo directo y que nunca ha trabajado con él. La Fiscalía basa su inferencia de vínculo de confianza en resoluciones administrativas durante la gestión de mi patrocinado, pero esto simplemente refleja una relación laboral jerárquica en una corte pequeña, que es la Corte Superior de Justicia de Pasco. Ahora, se ha mencionado el destaque de la trabajadora. Este destaque se realizó de acuerdo al trámite administrativo vigente, el cual a la vez tiene una queja hacia mi patrocinado, una queja de parte con número 1749 del 2018, que también se encuentra dentro de la carpeta. ¿Y cuál fue la respuesta de esta queja que se le abrió a mi investigado sobre el supuesto destaque irregular que se había presentado? Fue de que dicho destaque se realizó de manera legal al trámite realizado, cumpliendo con los requisitos establecidos por la norma. Este documento objetivo fue omitido por el Ministerio Público en su acusación. La rapidez del trámite, aunque calificada como singular por la Fiscalía, no prueba la ilicitud si se cumplieron con los requisitos que establece la norma para poder solicitar un destaque. Esta resolución ya se encuentra adjudicado como prueba de descargo a la Fiscalía. Como tercera observación, señalo el cuestionamiento de la consumación del delito en términos imputados. La acusación del Ministerio Público es infundada,
¿Por qué? Porque no existe una prueba directa de que Antonio Pau Carlino haya exigido influencias ni que Melissa Martínez Tarazona haya aceptado algún pacto ilícito. La supuesta promesa servir a una organización criminal es una especulación sin sustento probatorio. Vuelvo a reiterar, se ha presentado el caso 48-2022, donde archivan la investigación contra Melissa Martínez Tarazona sobre tráfico de influencias por no existir elementos fundados sobre la supuesta promesa que hubiese habido. Además, mi patrocinado no cuentan con ningún documento, con alguna involucración respecto al crimen organizado de los cuellos blancos del puerto. Además, no se ha acreditado vínculo alguno del acusado con los cuellos blancos del puerto. Incluso, a la supuesta favorecida, como vuelvo a mencionar, se le archivaron las investigaciones declarando consentidas los mismos. Por tanto, no hay base legal ni fáctica para sostener esta acusación. Por último, la última observación que resaltamos es sobre el exceso de plazo. Su micro, doctora, su micro, se ha quedado sin micro. Disculpe, fiscal. Disculpe, doctor, Ahora. perdón. Gracias. Exceso de plazo. El 24 de agosto del 2023, la Fiscalía formaliza investigación por un periodo de 8 meses. Es así que el 25 de abril del 2024 vence el plazo de investigación preparatoria y el Ministerio Público culmina con dicha investigación. Pero ¿qué sucede aquí? Que recién el 19 de junio del 2025, un año después, la Fiscalía presenta acusación. Como me vuelvo a reiterar, más de un año después de la conclusión del plazo legal. Esta dilación sin justificación aparente de prórroga judicial afecta la regularidad del proceso y podría influir en la valoración de cualquier prueba obtenida fuera del plazo, comprometiendo los derechos de mi patrocinado y vulnerando el debido proceso. Entonces, el razonamiento fiscal no es lógico, carece de objetividad y firmeza. La acusación, como vuelvo a reiterar, no ha valorado la objetividad ni la declaración del investigado, ni la supuesta favorecida, ni los elementos que podrían eximir o atenuar la responsabilidad del patrocinado. Se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia, pues no hay pruebas directas ni suficientes, solo indicios forzados y sin rigor de la supuesta consumación o la supuesta promesa, que como vuelvo a reiterar, hay casos, el caso fiscal 48-2022 sobre la investigada Melissa Martínez Tarazona, con los mismos elementos probatorios, en el cual sustenta de que no hubo esa tal promesa. La investigación carece de un método, objetividad y sistematización, lo que evidencia una acusación sesgada e infundada. Por todo ello, señor juez supremo, se solicita se devuelva el expediente para que el fiscal haga su acusación con criterio de razonabilidad y valoración debida de las pruebas, con una motivación adecuada e idónea, considerando los medios probatorios que estoy resaltando en la presente audiencia. Es más, se ha adjuntado en la carpeta fiscal y también en el expediente, ya que el grado y la conducta de participación en patrocinio, y que se estipule el grado de participación de mi patrocinado de acuerdo a ley. Muchas gracias, doctor. He concluido. Gracias, doctora. Doctora Cárdenas, tiene uso de la palabra para la réplica respecto a las observaciones. Sí, doctor. El Ministerio Público lamenta tener que afirmar que de todo lo que se ha escuchado hasta el momento no hay una sola observación de carácter formal. Como bien claro lo ha señalado la defensa, lo que ha postulado en todos estos minutos ha sido una inexistencia de elementos de convicción. ¿Qué es esta inexistencia? Afecta la fundabilidad de la acusación, más no la forma. No se ha puntualizado un solo defecto formal que se refiere a la forma de la redacción de la acusación que haya sido observado y, por tanto, lo que corresponde es pasar al siguiente debate, que es en realidad lo que ha cuestionado la defensa. Doctor Ventura, ¿ha concluido, no, doctora? Disculpe. Sí. Doctor Ventura.
por la Procuraduría. ¿Algo que agregar? Sí, señor magistrado, en la misma línea, no advertimos una observación formal al requerimiento acusatorio, por lo cual carece, creo yo, de un pronunciamiento. Gracias. Doctora Paucar. Sí, doctor. Quisiera comentar en este momento de que sí existe una observación formal, que es la calificación jurídica incorrecta, ya que los hechos que ha transcrito el Ministerio Público no configuran un tráfico de influencias, porque, como lo he mencionado, no existe un objeto corruptor, que es la promesa que supuestamente hayan aludido. Gracias. Gracias, doctora. Déjeme, por favor, ver una fecha para la próxima sesión. Vamos a continuar con la siguiente sesión, donde resolveré las observaciones que ha formulado la defensa para el día lunes 18 de agosto a las 9:30 de la mañana. Doctora Paucar, ¿me hace llegar, por favor, lo remite al juzgado su presentación para tener un antecedente? Claro, doctor, lo envío en el día. Siendo las 11:16, se concluye la presente sesión. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, doctor, a los demás presentes. Hasta luego. Buenas noches.